Bueno, retomamos acá muchísimos temas. Hablamos del dólar, hablamos de la ruptura de la cadena de pagos, hablamos del sector empresario. Bueno, lo presentamos a Ariel Aguilar, presidente de CIMA. Bueno, Ariel. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves el escenario? Este día tan especial, felicitar a las mujeres argentinas, ¿no? Obviamente. Por su pelea que se vio ayer. Bueno, y otro tema del día, espera, ya estamos hablando de esto, pero otro tema del día es, hoy estamos en paro, ¿no? Hoy es un día de paro, movilización de muchos gremios, CTA, camioneros, digo, bueno, que tiene que ver con la realidad económica y social que estamos viviendo, donde las pymes, el sector al cual vos pertenecés, ¿están bien? No, ¿cómo están? Es que esto se está dando por todos lados. Y ya llega un punto que esto se transformó en una locura. Ayer estuvimos en La Plata, en la legislatura, solicitándole a diputados de diferentes bloques que se declare la emergencia PYME provincial. A ver, vos tenés caída de venta del 30% en muchos de los sectores, importaciones promedio 70% en los últimos 2 años, y se incrementa en este momento, ¿sí? En mi sector solamente, si lo comparo con el año anterior, ya tengo un 55% más de unidades importadas, no que el 2015. Que el año anterior. Estamos hablando de 2018, 2017. 2018, 2017. Hablando del cuero, del sector del cuero. Exactamente, pero impacta cuando hablas con todos los sectores y sobre todo los mano de obra intensiva, digo, los que más empleo generan, los que más redistribuyen. Antes de ayer estuvimos en una conferencia, 3 sectores claves de la economía, calzado, la cadena textil y toda, bueno, lo que es la cadena del cuero, ¿no? Curtiembre, marroquinería, calzado. Nuestro sector perdió 12.000 puestos, la cadena de valor, perdió 12.000 puestos de trabajo en 2 años. Textil calcula entre directos e indirectos unos 40.000 empleos. ¿Sí? Ellos nos decían el otro día en la reunión. Entonces, esto que estamos hablando, fíjate, emergencia en un lugar, conferencia de prensa en un lugar donde se está planteando esto, porque es todo el combo. Todo esto que estamos nombrando, importación, sumale lo de la tasa, lo de la suba del dólar. Estamos teniendo un dólar a 28. Hoy, hace un rato, ¿qué le pasa? Contale a la ayer gente. ni hablamos del dólar a 28 cuando fuimos a pedir la emergencia, ni hablábamos de ese tema. Y hoy me llegan, y te llama el proveedor y te dice, mira, viste que algunos dicen, o por ahí dijeron ustedes, no hay lista de precio. Ahí va la pregunta. No hay lista de precio. Hay lista de precio. Y te llaman y te dicen, mira, no hay problema, te conocemos. Claro, me pagás a 30 días con el dólar del momento. Entonces esta es la locura la que estamos viviendo. Andás a ver en este contexto cuál es el dólar. Pero claro, y una tasa al 40, 45... ¿Y sabés qué sucede con una tasa al 40, 45? Y en el banco, no en la cueva, no en el banco. Yo para generar una venta voy y le digo a un cliente, por favor, comprame algo, te doy 60, 90, 120 días, ¿sí? Y me das el cheque. Y lo estoy quemando en el banco, lo estoy reventando para pagar salario, cargas sociales. 250.000 embargo a pymes el último año, en el 2017, por atraso en cargas sociales. Te siguen aumentando. Tarifas que algunos sectores los hacen inviables, digo, parte del metalúrgico, metalmecánica, el plástico, los hacen inviables, y a otros lo que hacen es perjudicarnos más por el lado de la demanda. Porque yo te digo que creo que nos afecta a muchos sectores, muchísimo más por lo que no puede consumir ya la sociedad por este aumento, que por el lado por ahí de la estructura de costos, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Ahora vos estás diciendo, en este momento están cortadas todas las calles, llegar hasta acá era realmente un problema. Entonces tenés paro, tenés movilización. Hay un contexto en el que tenemos que parar esta locura, porque si no esto tiene un costo social importantísimo. Ahora, Ariel, ustedes, yo te veo en tu caso particular, la Cámara se moviliza mucho, veo en redes sociales. ¿El gobierno nacional, provincial, los atiende, les da cabida, les da alguna solución? Nosotros le decimos... Te agrego esta pregunta, te agrego lo que te dijo. ¿Tienen la sensación, tu cámara, que están en un avión y no saben dónde está el piloto? Lo que tenemos claro muchos, y sobre todo los que estamos hace muchos años en esto, es que sí, esto es un proyecto. Acá el problema no... ¿Qué es premeditado, querés decir? No, esto está clarísimo. Mirá, todo lo que te nombré, todo ese combo de tarifas, importaciones, todo esto que estuvimos hablando, digamos, son las consecuencias de medidas que se tomaron. Porque lo que no cierra por ningún lado es el proyecto económico que no incluye la producción del trabajo. Entonces vos decís, ¿pero qué país no quiere la producción y el trabajo? Bueno, un país que necesita salarios bajos para que las grandes empresas sean competitivas, necesitan el ejército de reserva que ¿quiénes van a generar? Las pymes que dan el 80% del empleo. Entonces sí que esto es un proyecto. Si nosotros no tenemos claro esto,
Nos vamos a estar equivocando y pensando que vamos a corregir y que en el camino y que más adelante y que lo mejor viene después. Esto es un proyecto y está muy bien, elegido democráticamente y se dirimirá, o sea, el año que viene verá qué sucede, pero vamos a confrontar desde la política, ¿sí? Porque si nosotros lo sacamos de ese contexto, nos vamos a equivocar y vamos a pensar que se puede rectificar y viene el pedido de disculpas, esto de siempre cuando se dice, bueno, nos equivocamos y rectificamos y pedimos perdón. No, ese pedir perdón a mí me costó 12.000 puestos de trabajo en mi sector. Entonces digo... No, agreguemos este tema. Si se habla de ajuste fiscal, quieren despedir empleados públicos. En teoría, con una dimensión social de la economía, hay que insertarlos en el sector privado, si es que uno va a ajustar. Y vos me estás contando que en el sector privado no hay lugar, sino que hay deserción. No estamos pidiendo aguantar, y ahí empieza la otra concepción, y es parte del condimento ideológico de todo esto, que es la concepción del microemprendimiento. Y el monotributista. Es que es todo lo que se ha armado de esa manera y es parte de un proyecto político. ¿Qué es un monotributista gráficamente en mi sector? Vamos a hacer la gráfica. Mañana no puedo aguantar más, como mucho, 50 fábricas además cerradas en mi sector, no puedo aguantar más y no puedo indemnizar. Porque hay mucha gente que te dice por ahí, bueno, hay que achicarse, es el contexto. Es caro achicarse, ¿eh? Los que pagamos, los que vivimos la vida real, sabemos que es caro achicarse, vos tenés que indemnizar a la gente. Si vos querés hacer las cosas bien, esto es así. Entonces vengo y de una parte le doy una parte de dinero y en otra parte le digo, y te pago con una máquina y te sigo dando trabajo en tu casa. Listo, ahí tenés un monotributista. Después me factura, yo me saqué las cargas sociales de encima, ahí tenés un monotributista. Ahí tenés un microemprendedor. Entonces, ojo con esto, y vos ves, los números que tienen más vos, Mariano, lo va a dar, la cantidad de monotributistas que han crecido en el último año, en detrimento de los puestos industriales. Los números de empleo y te dicen, no, el empleo no cayó, lo que está ocurriendo es lo que vos marcás. Y si caen 75.000 puestos de trabajo industriales y crecen los monotributistas, esto lo sabe más número económico, pero lo que quiero decir es que todo esto hay que enmarcarlo en un proyecto político que claramente no tiene a la producción y al trabajo como banderas de crecimiento. Entonces, digo, claro que lo vemos bastante complicado todos los sectores y por más que le pongamos el esfuerzo, yo a veces le digo... Pero ¿cuál es la sensación? ¿Venden 800 millones de dólares esta semana? No estamos hablando del acumulado y demás, no hablamos de la equiparación con colegios, rutas, etcétera, etcétera, y no logran frenar el dólar. ¿Cuál es la sensación tuya como empresario? Y bueno, esa señal, la señal de la firma con el Fondo Monetario Internacional, nosotros la firma con el Fondo Monetario Internacional porque los economistas, y yo los respeto mucho, hablan de la macro, ¿no? Y nos explican la macro, y está muy bien porque ahora, en la vida de todos los días, a mí me implica más recesión, más apertura de importaciones, porque eso que plantean, tenemos que achicar el Estado y tenemos que ser una economía más abierta. Bueno, tengo que cerrar la fábrica. Claramente, me quedo sin mercado interno, inundado de importaciones. Esta es la traducción directa. Entonces, lo que sucede en la vida real es que muchos de estos funcionarios no tienen idea de lo que es mirarle la cara a un tipo y decirle, te tengo que suspender. No tienen idea de lo que es despedir a una persona. Entonces, esto es lo que hoy está pasando en la Argentina, esto es lo que tenemos que decir, porque si no nos vamos solamente en la cuestión macro. No, todas las decisiones que se tomaron generaron este escenario en el cual estamos ahora. Ariel, a vos te dan una lista de precios y te dice esto va a tener referencia con el dólar dentro de 30 días. ¿Cuánto va a valer un dólar dentro de 30 días? No lo sabe nadie. Como un costo, decís vos, ¿no? Me llamás a mí, lo llamás a Mariano, te vamos a decir, qué sé yo, un dólar acá 30 días. Bueno, entonces, en ese escenario, tu costo de reposición no lo conocés, ¿cómo vendés? ¿Se empieza a complicar o no? ¿Puede empezar a haber desabastecimiento en algunos sectores? Sí, pero hoy a esta altura y en muchos sectores tratás de no aumentar y recuperar la plata y tratar de sostener lo que tenés. Este es el escenario que estamos hoy, porque cuando vos podés, cuando uno hace una estructura de costos, obviamente tenés que decir, bueno, lo pongo con un dólar 28, porque por ejemplo el cuero, vos me dicen, ¿te aumentó el cuero? No. Hace un año estaba $20 el metro y hoy está $20 el metro. Claro. ¿Está claro? Entonces, pero cuando yo tengo que hacer... Claro que cambia cuando vos armás la estructura de costo. Ahora, no podés proyectar demasiado un escenario tan recesivo. Vos no podés trasladar, decir, bueno, lo traslado. ¿Para qué mercado? Si lo que no tengo es mercado. Claro. Digo, paren con esto de los incentivos como la ley PYME o determinadas cuestiones que nos quieren dar, que son esto de la digitalización y desburocratización y demás, y devuélvanme un pedacito del mercado interno que teníamos. Básicamente eso, porque si no pasa esto, la vida real, y en la vida real no puedo hacer costos, no puedo vender, o estoy reventando cheques para pagar salarios o para pagar carga social. Esto es lo que le pasa al mundo empresario PYME hoy. Bueno, señores, ustedes escucharon, un empresario, vamos a tener ahora un economista y un referente gremial. Bueno, Mariano, que ya te vendimos, ¿sí? A ver, una síntesis de cómo estás viendo este escenario. Pelote digamos. Hay una aceleración de las políticas económicas que ya se venían adoptando desde que comenzó a gobernar Cambiemos.
y van en un sentido en el cual cada vez nos parecemos más a una economía latinoamericana en términos de distribución del ingreso, de pérdida de capacidades productivas, de desmanejo del gobierno por parte de la intervención en los mercados. Cada vez los mercados funcionan de forma más libre y eso en nuestro país genera muchísimos problemas. Son las políticas que ya se adoptaron en la última dictadura militar, también en la convertibilidad, y ahora se profundizaron muchísimo, y el avance del Fondo Monetario Internacional en el control de la economía nacional significa que las decisiones no se van a tomar acá, sino que se van a tomar desde las oficinas del fondo. Mariano, yo el otro día hacía una observación y digo, la plata que ingresa al fondo, dicen que ahora 15.000 millones, con eso va a cubrir parte de déficit fiscal y parte de desarmar la bomba de tiempo que algunos de nosotros venimos comentando hace rato y nadie nos da mucha bola, de las LEVAC. Ahora, si está para eso, no está para el frente externo. ¿Quién va a financiar el frente externo? Entonces ahí uno dice, la devaluación es necesaria. Este dólar que hoy estamos viendo de 28 pesos, seguiría su recorrido. Así es, Agustín. El año pasado el déficit de cuenta corriente fue de 31.000 millones de dólares, fue de capitales de alrededor de 23.000 millones de dólares, un desequilibrio de 58.000 millones de dólares. 2018 apuntaba a tener un déficit de cuenta corriente superior a 40.000 millones de dólares, una fuga de capitales por lo menos 30.000 millones de dólares y vamos a tener 70.000 millones de dólares de déficit externo. Si no había una variación del tipo de cambio, el modelo económico no cerraba por ninguna parte. Lógico, la única variable que tienen es el tipo de cambio, porque decidieron no intervenir en la economía, dejar que los mercados se ajusten, y esto es lo que sucede. Hubo tremenda complicidad y mala praxis por haber dejado que se perdieran 15.000 millones de dólares y ya tenemos el tipo de cambio en 28.50. Ahora te digo, supongamos que el gobierno cede a esta intención del Fondo Monetario y dice, bueno, vamos con un dólar arriba de 30 pesos, digamos, entre 30 y 35 pesos, para corregir esos déficits externos. ¿Y adentro? Es una bestialidad. A ver, tenemos la segunda mayor devaluación en los últimos 30 años. Ya impresionante. Y después, el impacto sobre los salarios es completo, es total. ¿Por qué? Porque la anterior devaluación mayor fue la salida del cepo, que se había devaluado un 50%, ya llevamos un 62%, pero en ese momento la devaluación fue previa a la negociación por paritarias. La negociación por paritarias fue hace 2 meses, cerraron casi todos en 15%, entonces ahora están peleando por la reapertura y el gobierno solamente les da un 5%. Entonces, internamente, un impacto regresivo, cada vez la distribución del ingreso peor, muchísimo más concentrada, porque lógicamente acá no somos todos perdedores. Ahí están los grandes grupos económicos que están haciendo una fiesta. Hoy, nosotros estos últimos días decidieron, por ejemplo, que el dólar entre la compra y la venta, aumentar el margen. Aumentó el margen de ganancia de los bancos. 4%. Antes, históricamente era el 2,5%. 2,5%. Ahora es 4%. Más todo lo que están facturando, comprando y vendiendo dólares con esas diferencias, más la revalorización de sus patrimonios, la tasa de interés superando el 40% y estaba en 45% en el mercado secundario. Cruje la economía, vamos a un escenario cada vez más complicado. Políticamente puede suceder cualquier cosa, porque van a empezar a oler sangre y las elecciones son el año que viene. Hay que estar con mucho cuidado, ver lo que pasa, la gobernabilidad va a estar seriamente afectada. Qué escenario complejo. En este escenario complejo, mencionamos varias cosas. Yo comenté el tema si nos parecemos a Grecia o no. ¿Coincidís que nos podemos acercar a Grecia? Estamos en ese camino. Estamos en ese camino. Los jubilados, 13 recortes vienen en Grecia. Pero ¿sabes qué? Casualmente, para darle pie a un dirigente gremial, en Grecia, ¿qué hicieron? Suspendieron las paritarias a nivel nacional y sectorial. Y estamos con el secretario de prensa de la AFIP, ¿sí? Y de la Asociación de Empleados, ¿no? Asociación de Empleados, sí. Y bueno, en definitiva, ustedes están recorriendo el mismo camino. Bueno, básicamente a nosotros nos está pasando exactamente eso. Ahora a fin de junio vence nuestra paritaria y hasta el momento la única propuesta que nos enviaron las autoridades de la AFIP, rubricada en un acta, es 0% de aumento. O sea, lo dijeron las autoridades, no es que lo estamos diciendo nosotros. Mientras que vos vas explicando, yo le pedí al director que ponga una foto de un Twitter de Nicolás Dujovne, después vos seguís comentándonos, sí, una paritaria. Básicamente 0% de aumento y encima nosotros tenemos la cuenta de jerarquización, que es parte de nuestro salario, que está atado a la recaudación. Bueno, quieren reducir esa cuenta en más de un 20%, o sea, no solo estaríamos cobrando, no habría paritaria este año, sino que estaríamos cobrando menos
de lo que cobramos el mes pasado. Con lo cual esta situación es insostenible. A ustedes le bajan los salarios, ustedes representan un organismo recaudador. ¿Y qué sensación tienen los empleados cuando, por ejemplo, declara el ministro de Hacienda un terreno baldío donde no es un terreno baldío, ¿no? Este tipo de evasión impositiva. ¿Qué sensación tienen? Y acá tenés otro donde fue una publicación en el Mundial anterior, ya que estamos en el Mundial anterior de Nicolás Dujovne en el Twitter, donde dice AFIP, la tenés, LTA significa la tenés adentro. No, imagínate esta foto llevársela a Christine Lagarde. No, pero aparte hoy es ministro de Hacienda. Es una cosa de lo que digo, festejando la evasión. Bueno, tiene todos sus dólares a afuera. un trabajador de la AFIP, que los trabajadores de la AFIP lo que hacen es verificar, trabajar para que se recaude, ver que un máximo funcionario tiene este tipo de actitudes. Bueno, nosotros creemos que, y exhortamos a las autoridades a que revean su mirada sobre el organismo. Creemos que en este contexto donde se hablaba del FMI, se hablaba del déficit fiscal, nosotros creemos que la única forma de bajarlo es generando ingresos. Se habla todo el tiempo del gasto. Y los trabajadores de la AFIP, ahí se puede ver, hicimos una movilización contundente hace 2 días al Banco Hipotecario, como lo llamamos, que es la sede central del organismo, donde estuvimos más de 3.000 trabajadores y se hicieron asambleas en todo el país en repudio a esta política. Nosotros creemos que la única forma de salir adelante es generando más recaudación, más ingresos, pero ingresos inteligentes, es decir, que la AFIP sea más eficaz y eficiente y no se ataque siempre a los mismos, porque básicamente lo que pasa en el organismo es que si no potenciamos nuestra capacidad para trabajar, cazamos en el zoológico, como decimos nosotros. Es decir, siempre atacamos a los mismos sectores y los más perjudicados son los sectores más vulnerables de la economía, que pagan el IVA, que pagan impuestos regresivos, que hoy en día son el componente mayor que tiene la recaudación. Muy bien, bueno, cerramos con las damas. Sí, primero Luisa, tengo una pregunta fuera de lo que ya hablamos. Digo, vos haces radio, seguís la actualidad todos los días. ¿Cómo estás viendo esta situación económica, el dólar, la conflictividad social? Preocupadísima, porque coincido con el diagnóstico que se ha dado aquí en el sentido de que no resiste, este programa económico no resiste porque no atraviesa la economía real. Esta es una realidad. Uno tiene la sensación de que está metido en el medio de una timba financiera y que todo apunta a eso, pero digamos, hay seres humanos de carne y hueso. El gobierno se enoja cuando decimos que este es un gobierno para ricos, pero atiende a un segmento, aquel que puede hacer solamente negocios financieros. El resto, la economía real, los que vivimos dentro de la economía real, no tenemos destino y esto cruje, lo hemos visto hoy con un paro de las 2CTA, camioneros, la Corriente Federal de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Docentes. Digamos, estamos en el peor de los escenarios y el 25 que habrá un nuevo paro. De la CGT, y tengamos en cuenta, el del 25 de la CGT, empujado de abajo de las bases hacia arriba, porque se venía resistiendo la cúpula hace mucho tiempo. Tal cual, y con además un gobierno que no escucha. Uno piensa en Triaca diciendo, no, el medio aguinaldo va a ser motivo de el impuesto a las ganancias, también se va a cobrar impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo. Este es un gobierno que no da un tranco de posibilidades a una negociación, a sentarse y a ver cómo salimos todos adelante. Así que yo preocupadísima. Naila Bacareza. Bueno, cortito y tengo que cerrar también con muy Cristian preocupada Alessandro. por la situación económica, pero en el día de hoy muy optimista por lo que puede suceder con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las encuestas de opinión, una encuesta de opinión que sacó recientemente las Facultades Sociales, donde yo trabajo, muestra un 60% de aprobación. En los jóvenes un casi 70% de aprobación. Todas las encuestas de opinión están diciendo lo mismo. La sensibilidad social ha cambiado y es necesario que ahora los senadores y las senadoras también escuchen este reclamo social tan fuerte. Esos datos son importantes porque si se plebiscitara hoy habría un triunfo en favor de la ley, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Sí, habría un triunfo y en las calles y en la sensibilidad social ya ganamos. Las mujeres conseguimos la forma de abortar, ejercemos ese derecho y ahora falta que nuestros representantes y nuestras representantes escuchen esta demanda y nos hagan ciudadanas plenamente dignas. Muchas gracias. El Senado de septiembre, ¿no? No está claro todavía. Se estima agosto-septiembre. Sí, no está claro. Le pedimos a Cristian Alessandro, cortito, pero a ver, una arenga para los jubilados, principalmente vos que dijiste que hay que comprometerse y que hay que militar, ¿no? Una arenga es
seguir la lucha, no bajar los brazos y empezar con lo que yo llamo el sindicato de los jubilados, empezar a nuclear a lo largo y ancho del país adultos mayores que están con ese motor y ganas de participar. Y sobre eso ir a las bases y que los representantes, los legisladores que votaron hoy a favor del aborto para que haya una protección en la mujer y todo lo que eso genera, también se pongan las pilas y deroguen la maldita o la nefasta ley previsional, la que se motivó en diciembre. Muchas Sindicato gracias, de Cristian. Jubilados de Alessandro Conducción. No, yo no, los jubilados. Mariano. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Por favor, Muchísimas gustazo. gracias a todos. Gracias por haber estado acá esta Señores, nos vemos la semana que viene. No se olviden, día domingo también repetimos el programa. noche. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.